Muchas gracias, Max, y muchas gracias, André, por estas palabras de arranque de nuestro gran evento de líderes de recursos humanos, versión 2020, en un esquema completamente digital para todos ustedes. Y ahora, para continuar con nuestro programa, le vamos a pedir a nuestro colega Rogelio Salcedo que nos haga una plática un poquito de qué es lo que está pasando con respecto a la vida laboral en México. Cuáles son las perspectivas, tendencias, etcétera. Y sobre todo me interesa mucho que platiquemos con él acerca de lo que es su charla, el fin del trabajo como lo conocíamos. Hoy finalmente estamos viviendo en una industria, en una vida personal, una forma de trabajar distinta, con un vínculo cerca de la familia, remotamente, algunos tomando algunas decisiones en cuanto a cambiarse de residencia, en cuanto a hacer diferentes cosas. Y para esto le vamos a pedir a Rogelio que nos dé su perspectiva de esta plática. Le voy a presentar a Rogelio a continuación. Rogelio es líder de carrera en Mercer México. Ha desarrollado una experiencia muy amplia internacional como ejecutivo de recursos humanos, consolidando más de 20 años en esta carrera, viviendo en 8 países diferentes. Ha colaborado con compañías como PepsiCo, L'Oréal, Santander, Cemex, Coca-Cola FEMSA y últimamente como CHRO de Grupo AGE de Perú, apoyando a 15,000 empleados en 24 países. Ha reclutado, desarrollado y gestionado equipos directivos de toda Latinoamérica, Estados Unidos de América, Europa, Asia y África. Sin más, los dejo con Rogelio Salcedo. Rogelio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este Encuentro de Líderes 2020. Encantado de estar aquí con ustedes una vez más y en esta ocasión justamente hablando de lo que decían Max y André, que tiene que ver con cómo el mundo de trabajo ha cambiado para siempre. Y justamente mi presentación se titula así: este 2020 es un parteaguas en el mundo de trabajo y pues ha cambiado para siempre, y ahora vamos a ver un poco en qué ha cambiado. Nuestra agenda es muy sencilla. Vamos a ver qué ha sucedido durante este coronavirus y cómo nos vamos a poner en pie. Vamos a hablar también de las prioridades del 2021 en adelante, porque este año ha sido un año de transición. Vamos a ver las tendencias de los próximos 10 años y finalmente vamos a entender cómo el mundo de trabajo ha cambiado y ha dado un giro definitivo. Como ustedes saben, nosotros todos los años hacemos un estudio global de tendencias de talento, y estábamos ya preparados para hacer el análisis de los resultados y conversarlo con ustedes en las reuniones, en los estudios, etcétera. Y de repente, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. ¿Qué sucedió? Pues tenemos este virus. El día de hoy, 37 millones de contagiados a nivel mundial. Estudios científicos están estimando que 1 de cada 10 personas en el planeta está contagiado por este virus. Hemos tenido más de 1 millón de víctimas testeadas y comprobadas por los gobiernos, aunque se estima, por ejemplo, en nuestro país que tenemos casi 140, 170 índices. Nuestros índices de muertos, en vez de 70, más o menos 170,000. Y esto ha generado que 1/3 de la población tenga que estar en confinamiento. Hemos regresado y hemos vuelto pues, las medidas sanitarias que son complejas. Como decían Max y André, esto ha generado pues, obviamente un gran problema de salud, con un problema económico acompañado de desempleo y acompañado de todo el tema de la disrupción de la cadena de suministro de todos los negocios. Hay ganadores y hay perdedores. Como vieron, en nuestro país, en el segundo trimestre hemos tenido una contracción de más del 15% del PIB y vamos a ver cómo nos va en este trimestre. Compleja esta agenda de la pandemia, que no vemos rápidamente una recuperación. Afortunadamente ya tenemos AstraZeneca, Pfizer, laboratorios que están trabajando en vacunas que van a estar disponibles al final de este año, principios del próximo. Sin embargo, pues cuando le preguntábamos a los directores generales en este estudio cuáles eran sus principales preocupaciones, pues la mayoría veía esto un tema de corto plazo. Y nos dijeron que en caso de una recesión iban a tomar algunas de estas medidas que efectivamente tuvieron que tomar. Desincorporar negocios que no son rentables, cuidar el efectivo, disminuir los costos y gastos del personal, irse a una adaptación flexible y obviamente disminuir
pues el número de empleados que hemos visto esto, que ha tenido un gran impacto en nuestro país. Lo que nos dimos cuenta es que estas estrategias que estaban pues limitadas o relacionadas a este futuro de trabajo incierto se han vuelto tácticas totalmente de supervivencia. Cuando les preguntamos a los ejecutivos, tanto de RH como los directores generales, cuáles eran sus preocupaciones, ¿qué nos dijeron? Principalmente en calidad de vida, un enfoque en el apoyo, en la salud y el bienestar de los empleados. Ya estamos viendo antes un problema con el tema del burnout. Las excesivas horas de trabajo, la falta de propósito, estaban generando ya algún tipo de estrés que generaba ansiedad y algunos trastornos. Con esta pandemia esto se ha acelerado y este foco no se ha quitado del renglón. La verdad, cuando hicimos el estudio decíamos que 2 de cada 3 empleados ya sentía este tema del desgaste y que hoy es mucho más relevante. Con el tema de resaltando a la humanidad en el trabajo, nos dimos cuenta que la preocupación fundamental era cómo tratar al empleado como si fuera un cliente, como si fuera un consumidor de experiencias digitales. Están ya acostumbrados a tener su app y tener comida en 5 minutos, un transporte, y llegan a nuestras oficinas y tardan 2 o 3 días para hacer un proceso. Entonces, la expectativa, y lo vamos a ver más adelante, que es una tendencia, de esta experiencia del colaborador ya estaba en la lista de preocupaciones de los ejecutivos. Adicionalmente, con el uso de robótica e inteligencia artificial como una de las mayores preocupaciones, lo que nos decía la gente de RH es que este iba a ser un mercado de candidatos. ¿Por qué? Porque lo que íbamos a estar buscando son candidatos que tuvieran las experiencias y las habilidades necesarias para poder hacer el trabajo. Con respecto al dinamismo demográfico, buenas noticias. Hay una preocupación también por tener mayor representación femenina en puestos de liderazgo. También un tema de tener un pool de talento cada vez más diverso en tanto etnia, raza, nacionalidad. Adicionalmente, la inclusión ya de la nueva generación Z, los centennials, a esta fuerza laboral, combinado con el envejecimiento de la fuerza laboral y teniendo gente todavía muy joven con muchísima experiencia, dejando los lugares de trabajo a los jóvenes. Todo esto, una gran preocupación de cómo hacer de todo este pool lo mejor para nuestras necesidades de talento. Lo que nos da buenas noticias y nos da gusto es que encontramos que en el estudio el 63% de los ejecutivos ya tenían objetivos de diversidad e inclusión. Hemos hecho muchos estudios de esto y nos da mucho gusto que esto veamos a nivel mundial y especialmente en México, que lo necesitamos muchísimo. Y en cuanto a economías de plataformas, lo que nos damos cuenta que una preocupación importante es este gig economy, este segundo trabajo o empleo temporal que están teniendo los jóvenes, y también la gran preocupación de nuestro negocio va hacia un lado y nuestros empleados no tienen las habilidades necesarias para acompañar el plan de negocios. Esta escasez de habilidades que vamos a ver es una gran tendencia que las compañías van a tener que trabajar con este foco para hacer reskilling y upskilling. ¿Qué nos dimos cuenta y qué podemos reflexionar en esta pandemia? Pues que no es la compañía ni la más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente y de una manera ágil a los cambios. ¿Y esto qué significa? Bueno, que rápidamente las compañías tuvieron en esta pandemia que o responder o prepararse para un regreso. Algunas de ellas nunca se fueron, que tuvieron sus plantas de producción andando, y una tercera fase que es la oportunidad de reinventar nuestro negocio. Con todo y esta crisis, las compañías han tenido la oportunidad de manejar esta crisis digital y una crisis económica, sacando lo mejor del talento de nuestros ejecutivos para poderlas resolver de una manera igual. ¿Dónde están ustedes aquí? ¿Están respondiendo? ¿Están regresando? ¿O ya están trabajando en la reinvención? El foco de esta conversación va a ser enfoquémonos en la reinvención. ¿Y esto qué implica? Bueno, fíjense que para ustedes como gente de recursos humanos ha implicado un reto impresionante. Ya no sirve la navajita de una sola hoja, ahora tenemos que sacar toda la gama de herramientas y multi-enfoque para poder tratar de resolver los problemas que tenemos hoy. El problema del negocio, el problema de la salud de la gente, y adicionalmente en México tenemos 2 complejidades adicionales, que es el tema de la NOM 35 y la entrada de las nuevas normas laborales con el Telecan, que hace que, vamos a ver mañana con Gerardo, cuando hablemos de la TRS,
que ciertas posiciones, sobre todo de relaciones laborales, están sumamente críticas y calientes el día de hoy, lo que vamos a tener, pues un tema de oferta y demanda. En resumen, sacar la múltiple navaja, así como un MacGyver, y tratar de resolver todos los problemas que tenemos hoy y asegurar que mantenemos la continuidad del negocio, acompañado, como decíamos, de una agenda empática y de escucha al colaborador. Cuando hablamos de cómo regresar y cómo iban a transitar las compañías, vemos estas 6, digamos, áreas, estas 6 áreas de foco. Primero, la del regreso al lugar del trabajo. Vamos a ver cuáles son las preguntas fundamentales. Segundo, cómo optimizamos nuestros costos del negocio y una fuerza laboral pues que sea óptima para que el negocio pueda sobrevivir. Nos dimos cuenta que la colaboración digital funciona, cómo potenciarla y seguir trabajando con ella de aquí en adelante y cómo esto nos ha transformado la forma de trabajar. La flexibilidad que ya llegó aquí para quedarse, cómo trabajamos, cómo administramos la gestión de las personas a través de esquemas flexibles, vamos a verlo más adelante. La penúltima, cómo reimaginamos esta experiencia del colaborador para que se sienta comprometido, aún estando desde su casa o desde otros centros de trabajo, que muchos de ellos ni siquiera han pisado las oficinas o las instalaciones, cómo aseguramos que todos los días nos den lo mejor de su energía, estando, por ejemplo, en confinamiento. Y una última que es asegurarnos el bienestar, no solo de salud, no solo fisiológico, sino también psicológico y también financiero, porque ya nos dimos cuenta que sin empleados pues no existe el negocio. ¿Y cómo hacemos esto de una manera balanceada para maximizar esta experiencia del colaborador al mismo tiempo que lo hacemos de manera eficiente en los procesos y en los costos de la organización? Estos son nuestros grandes desafíos. Tenemos que afianzar estos cambios que ya eran necesarios y respondernos a estos grandes retos que tiene hoy el equipo de recursos humanos y que tienen cada uno de ustedes y en el acompañamiento que hacemos con ustedes todos los días. Regresando al lugar de trabajo, ¿qué actividades vamos a regresar a las oficinas? Ya nos dimos cuenta que no las necesitamos. ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer ahí? ¿Quiénes van a regresar al lugar de trabajo o se van a quedar en su casa? Y si regresan, ¿cómo van a regresar? Van a regresar de una manera sana y segura. ¿Cómo vamos a transformar las salas de junta, las oficinas, los puntos de contacto? Esa complejidad la tenemos que resolver. Y obviamente, ¿cómo aseguramos que mantenemos esta salud física, emocional y financiera hacia el futuro? En cuanto a la optimización de costos, ¿con qué plantilla nos vamos a quedar? ¿Cuál va a ser nuestra composición del ecosistema de talento? ¿Cómo podemos hacer que esto sea óptimo para no solo para nuestra gente, sino también para el negocio? Y obviamente, ¿con qué habilidades necesarias vamos a tener que regresar y optimizar a esta fuerza laboral? En cuanto a la colaboración digital, bueno, si ya vamos a tener esta flexibilidad, ¿cómo habilitamos esta colaboración virtual? ¿Cómo manejamos que estos equipos colaborando de manera remota sean productivos y qué herramientas van a necesitar para hacerlo? Desde el punto de vista de flexibilidad, y vamos a ver más adelante, ¿qué trabajos se pueden flexibilizar hoy? ¿Qué cosas vamos a continuar haciendo de manera flexible? ¿Cuáles son estas prácticas de flexibilidad y políticas que teníamos por ahí más o menos elaboradas, pero que no las llevábamos a cambio, que vamos a echar a andar ahora y cómo llegamos ahí? En cuanto a la experiencia del empleado, ¿cómo la reimaginamos? ¿Cómo entendemos y escuchamos de manera empática qué es lo que les importa ahora? No nada más regresando a la oficina, hoy en su casa, con sus hijos, o estando solos, o estando con gente vulnerable. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo le ayudamos a vivir esa experiencia de la cultura y de la organización estando remoto, estando trabajando desde casa? Y obviamente, importantísimo, cómo mantenemos el compromiso y el engagement para que todos los días, desde que se conecten, desde que se levanten, nos den lo mejor de su energía todos los días. Y finalmente, el tema de salud que ya decíamos. No solo cuidar que no se enfermen de este virus, ¿cómo aseguramos su habilidad de mantenerse eutímicos desde el punto de vista emocional? ¿Cómo manejan el estrés? ¿Cómo manejan la resiliencia? ¿Cómo manejan el estar todo el tiempo pegados a una pantalla? Con una fuerza multigeneracional que unos utilizan tecnología y otros todavía no. ¿Y cómo manejamos este tema del balance de vida-trabajo? Porque efectivamente hoy están trabajando mucho más horas. Y cómo evitamos que se vayan a enfermar de otras cosas que no son el coronavirus. En realidad lo que estamos diciendo es que a partir del 2021 tenemos una agenda y una década de grandes desafíos
que exigen un cambio de chip, un cambio de cómo ver las cosas, un mindset en donde nos tenemos que sentar a revisar, a refrescar y a reorientar pues los programas que tenemos de recursos humanos, cómo aseguramos que se sostienen en una función de recursos humanos mucho más empática, mucho más transformacional, que utilice la tecnología y la eficiencia en costos. Este es el momento por el que estamos pasando. ¿Qué es lo que vemos para el futuro? Y aquí tenemos las 4 grandes tendencias y por qué pensamos que el mundo de trabajo ha cambiado para siempre. Primero, lo que tenemos que considerar es que tenemos que enfocarnos a los trabajos del futuro y trabajar juntos para garantizar que la gente prospere hoy y también prospere hacia adelante. Segundo, ¿con qué habilidades? Enfocadas en las nuevas habilidades que los negocios van a requerir todos los días. Transformar esta fuerza laboral mediante capacitación, formación, desarrollo en estas nuevas habilidades que vamos a ver más adelante son críticas en una nueva economía. Un tercer punto es cómo usamos la ciencia para poder tomar mejores decisiones, cómo nos anticipamos a estas crisis y desde el punto de vista organizacional e individual con el uso y el uso mucho más extenso, mucho más conciso de la inteligencia artificial para potenciar la intuición humana. Y finalmente, como lo habíamos comentado, cómo energizamos la experiencia de este colaborador, cómo lo inspiramos y lo incentivamos para que podamos engancharlos en estas experiencias que viven en la organización, cómo removemos estos puntos de dolor que viven todos los días en nuestra organización y se sienten como si esto fuera un consumidor en un ambiente sano, en un ambiente seguro, en un ambiente ágil, que la organización trabaja para ellos. ¿Cómo hacemos que el trabajo trabaje para ellos? Estos son los grandes retos que tenemos, pues por lo menos por los próximos 10 añitos que tenemos enfrente. Vamos a empezar a desarrollar estos temas. Primero, hablemos de la flexibilidad. Ya nos dimos cuenta que la flexibilidad llegó aquí para quedarse. Muchas compañías, cuando hicimos este estudio, ya nos estaban diciendo que tenían políticas, estaban listos para ser flexibles, algunos ya tenían políticas de flexibilidad de horarios, algunos tenían pues semanas compactas, medios días los viernes, pero lo que nos dimos cuenta es que esta pandemia pues puso a prueba todas esas políticas que estaban ahí en un cajón y de repente de la noche a la mañana las tuvimos que echar a andar. Nos dimos cuenta también que había ya compañías que estaban acostumbradas a utilizar estos modelos como compañías de servicios financieros, tecnológicas, ciencias de la vida, mucho más difícil en compañías, por ejemplo, automotrices, de salud y de energía, que son mucho más de brick and mortar, y nos dimos cuenta que las compañías tuvieron que salir allá rápidamente a temas de flexibilidad. ¿Qué es lo que vimos como problemas o oportunidades de las compañías? Primero, entrenar a los gerentes a manejar equipos remotos. ¿Cómo mantenemos la confianza de los colaboradores estando trabajando desde su casa? ¿Se estarán levantando a tiempo? ¿Estarán trabajando desde la cama? ¿Habrán desayunado? ¿Estarán bañados? ¿Estarán vestidos? ¿Comprometidos o no? Esas preguntas nos las hicimos al principio de la pandemia. Segundo, ¿cómo averiguamos si realmente están logrando las metas? Y tuvimos que trabajar poniendo instancias, sistemas y plataformas para asegurar el progreso de cada uno de los colaboradores que estaban trabajando de manera flexible. También tuvimos que entrenar a los colaboradores dándoles tecnología, no solo la conectividad, sino también las plataformas y las herramientas y muchísima capacitación para que este trabajo flexible funcionara para cada uno de ellos. Algunas compañías rediseñaron los puestos de trabajo y era fundamental que el director general pues estuviera a la cabeza de esto. ¿Qué nos dimos cuenta también? Que la flexibilidad del dónde es solo un elemento de los 5 que vemos desde el punto de vista del trabajo flexible. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, el cuándo se hace el trabajo, en qué horario y en qué plazo. Nos dimos cuenta que la gente puede escoger y puede también cambiar la intensidad con la que trabaja. El dónde, obviamente, la ubicación, es importante tener la infraestructura. El qué, cuál es el contenido del trabajo que se va a hacer, qué capacidad tenemos para que un profesional pueda cambiar de trabajo con otro y poder hacer este qué de manera distinta y flexible. El cómo, eso quiere decir la intensidad y también aumentarlo, reducir la velocidad como se haga. Y finalmente el quién, qué ecosistema ahora va a hacer este trabajo, cómo vamos a distribuir la nueva fuerza laboral
¿Y cómo va a ser este ecosistema? ¿Va a ser más de tiempo completo, más de economía gig, de trabajos de tiempo parcial, más de terceros, más de robótica, más de inteligencia artificial? ¿Y cómo componemos la nueva fuerza de trabajo? Estas son las grandes preguntas de esta flexibilidad, y también tuvimos que eliminar muchos mitos, como que el trabajo flexible solo es el trabajo remoto, como lo acabo de explicar, como que el trabajo flexible limite el avance de carrera. Uno de los grandes retos que vamos a tener, el no discriminar a la gente que trabaja desde casa a la gente que está en la oficina y darles la misma oportunidad para crecer. Que el trabajo flexible es solo para padres, ya nos dimos cuenta que todos podemos trabajar de manera flexible. También desmitificamos de que la flexibilidad solo le aplicaba a algunos roles. Ya nos dimos cuenta hoy que los grandes CEOs de las firmas mundiales pueden gestionar su compañía desde la sala o desde su estudio sin ningún problema, teniendo ese contacto todos los días con la organización. Y finalmente también desmitificamos que la gente que trabaja de manera remota no es productiva. Los estudios que hemos tenido y las encuestas que hemos tenido del retorno nos han dicho que tanto los colaboradores como los empleadores están contentos con esta flexibilidad y que notan un incremento en la productividad. Así que el reto que tenemos es cómo manejamos este mundo flexible de una manera justa y equitativa hacia adelante. ¿Qué nos dimos cuenta también? Pues nos dimos cuenta que no fue el CEO o el Chief Technology Officer o el CIO el que promovió esta transformación, sino que fue justamente este bichito. Si algo positivo nos ha dejado, no solo también la empatía, sino este bichito nos ha formado de una manera en que pues, nos está empujando a la transformación, a que las compañías fueran rápidamente a transformarse de manera digital, porque era la única forma en que iban a poder sobrevivir, y trabajar de manera remota con plataformas nos ha cambiado definitivamente la forma de trabajar. Entonces lo que nos dimos cuenta es que existía ahí de manera latente una gran oportunidad para maximizar la productividad a través de potenciar la colaboración digital. Y vamos a hablar un poco de esto. Miren, todos estos son plataformas que seguramente algunas y algunos de ustedes ya conocen. Plataformas, por ejemplo, para podernos conectar, plataformas que nos permiten tener esta conexión en tiempo real y sustituir el email, el chat y obviamente los WhatsApps. Estas plataformas están hoy disponibles, la mayoría de ellas son gratuitas y nos han permitido trabajar y colaborar de manera remota. ¿Cómo gestionamos el trabajo que está haciendo cada uno de los colaboradores? Fíjense la cantidad de aplicaciones, Jira, Grickle, Trello, que pueden utilizar para gestionar a los equipos, entender perfectamente la visibilidad de las cargas de trabajo, entender cuáles son sus objetivos y cómo van avanzando en el día a día, con plataformas que son fácilmente rentadas, ¿no? Ni siquiera tienen que comprar servidores, no tienen que comprar equipos. Para comprometer y escucharlos a distancia hay una cantidad de herramientas que seguramente, muchas de ellas gratuitas, que seguramente utilizan. Mercer tiene Allegro, tiene Sirota, usamos Remesh para tener focus groups digitales y nos ha permitido en cualquier momento poder tomarle el pulso a los colaboradores, entender qué les preocupa, qué están sintiendo, qué les pasa por la cabeza en este momento. Si nos pueden decir cómo se sienten en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Y lo podemos hacer con 10,000, con 100,000, con 200,000 personas al mismo tiempo, obviamente haciendo mucho más divertida esta sesión y teniendo el feedback inmediato de cada uno de los colaboradores. Ahora me dicen, pero ya no vamos a tener estos offsites donde nos íbamos antes a planear y a poder hacer estas sesiones de brainstorming y de lluvia de ideas y de entender hacia dónde va el futuro. Pues nos hemos dado cuenta que también hay plataformas para resolver problemas complejos, para hacer planeación y que nos generan muchísimo valor, porque estas plataformas como murales digitales nos permiten tener el input de todos de una manera ya colaborativa, con la visibilidad inmediata y poder transmitir estos archivos a cualquier persona. Con las herramientas que tenemos ahí, que vemos, por ejemplo, Dropbox, Google Drive, ya podemos transmitir y podemos colaborar y podemos compartir cualquier tipo de contenido en cualquier momento, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Se dan cuenta que todo esto, estas plataformas que tenemos hoy disponibles nos permiten colaborar de manera adecuada y de manera muy satisfactoria hacia adelante. Esperemos que esto no vaya a cambiar. Ahora, entrando en el tema de habilidades, nos damos cuenta que el mundo requiere y el nuevo orden social requiere nuevas habilidades. Las compañías están
tratando de hacer ese catch-up con el negocio y ahora con este tema de la crisis digital para rápidamente convertirse. Y nos damos cuenta que las compañías, por falta de competencias, por la incapacidad de generar este cambio, estamos perdiendo, grosso modo, casi $1 trillón de oportunidad de transformaciones que no se han hecho o que han fracasado. ¿Cuál es el tema fundamental aquí? Hay que invertir en las habilidades de futuro, porque el tema de la transformación no es un tema de tecnología, es un tema humano y es un tema de habilidades. Entonces, para los próximos años, el tema de entender cuáles son estas nuevas habilidades y cómo cambiar a la organización y transformarla es fundamental. Si hicimos esta encuesta en el estudio y le preguntamos a los ejecutivos, y les hago esta misma pregunta a ustedes, ¿qué porcentaje de su fuerza laboral consideran que los ejecutivos, consideran ustedes que pueden adaptarse su personal al nuevo mundo de trabajo? Casi 3/4 partes, menos de la mitad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Su fuerza laboral está lista para adaptarse a este nuevo mundo de trabajo? Lo que escuchamos de este estudio es que los ejecutivos solo piensan que la mitad está preparada y que se pueden adaptar. Pero fíjense qué interesante, el 78% de los empleados que encuestamos nos dicen: yo estoy listo y preparado para poder adquirir nuevas habilidades. Entonces, muy importante entender que sí hay una brecha, pero que nuestros empleados están ávidos de tener la capacidad de aprender nuevas habilidades para poder seguir siendo empleables y poder tener carreras por mucho más tiempo. Ya nos dimos cuenta que las habilidades son la nueva moneda de cambio, porque el capital y la tecnología ya no son barreras. La única barrera que tenemos hoy es justamente a las personas, al capital humano, al talento. Y las compañías que sean capaces de adaptarse, de adquirir estas nuevas capacidades, van a ser las compañías que van a ganar en el mercado. ¿Cuáles son estas habilidades? Ya nos dimos cuenta que la mayoría de los estudios de las nuevas habilidades, nosotros trabajamos con el World Economic Forum, decimos que las nuevas duras son las blandas, son las humanas, las capacidades superiores humanas que tienen que ver con la innovación, la creatividad, la resolución de problemas, la resiliencia, el manejo del estrés, la conectividad y la empatía. Fundamentalmente son estas las nuevas habilidades que vamos a tener que desarrollar envueltas en un marco digital, en un marco en donde se entienda cómo colaborar de manera digital, cómo trabajar con plataformas, con los clientes y con los empleados. Nos damos cuenta aquí la innovación, tener esta mentalidad global, poder solucionar problemas complejos, habilidades interpersonales avanzadas, cómo conectamos con los colaboradores de manera digital y remota. Imagínense ustedes, seguramente lo han tenido, nuevos líderes que llegan a la organización y se presentan el día 1 en Zoom y le dicen al equipo: hola, yo soy su nuevo líder. ¿Cómo conecta de manera empática y cómo genera confianza? Bueno, nos damos cuenta que uno de los grandes obstáculos que tiene RH es que no entiende cuáles son estas habilidades del futuro que necesita su negocio. Tampoco entiende cuál es el pool de habilidades que tiene el día de hoy. Por eso le cuesta trabajo generar este puente entre el futuro y el presente. Eso es un reto que tenemos en el equipo de RH, porque si no entendemos la brecha no vamos a poder hacer una inversión. Y nos damos cuenta que esta inversión hay economías y compañías que están invirtiendo efectivamente mucho más dinero que lo que estamos invirtiendo en la América Latina. ¿Cómo tenemos que cerrar ese gap? Contratando gente de la calle y acelerando el desarrollo de nuestro talento. Sin embargo, creemos que es un buen negocio para ustedes enfocarse en estas habilidades del futuro para poder tener empleados prósperos. Cuando hablamos del tema de la ciencia de talento, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar, lo que decíamos es cómo aumentamos la capacidad de tomar decisiones utilizando la ciencia de datos. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de las compañías, sobre todo aquí en México, todavía estamos reportando muchísimo de lo que es el trabajo de recursos humanos, lo estamos reportando de una manera muy básica. Estamos no utilizando la data que nos dan y que tenemos en todos los sistemas de recursos humanos y seguimos tomando decisiones basadas pues, en benchmarking o en informes muy básicos, barritas o puntitos. Lo que estamos viendo es que hay un impulso cada vez más por el uso de tecnología de compañías que están invirtiendo para poder tener estos analíticos de datos, estas plataformas de inteligencia artificial. Primero, organizar todos los datos de una manera simple en un data warehouse, en un solo lugar,
para poderlo luego, poder analizarlo con las diferentes herramientas que tenemos el día de hoy. Y lo que vemos hacia el 2020 y hacia adelante es que muchas compañías ya están comenzando a utilizar pues etapas como por ejemplo la parte de análisis predictivo. Ya no nada más nos estamos quedando en temas de causa y efecto, sino que estamos utilizando los análisis predictivos para poder anticiparnos y poder evitar los riesgos que nos generan el no tener un buen plan de sucesión, el no entender qué puede suceder si alguien, por ejemplo, nos puede robar, el no entender dónde están los focos por los que la gente se está yendo o no está queriendo venir a trabajar con nosotros. Y lo que queremos es fundamentalmente responder a estas preguntas que los líderes, sus jefes hacen todos los días y que piden respuestas muy exactas. Por ejemplo, si invertimos 30% más en aprendizaje, pues ¿cuánto más rápido podemos crecer? Hoy es muy difícil contestar sin analíticos esta pregunta. Si incrementamos 10% la compensación variable, ¿cómo va a repercutir esto en la retención de los colaboradores? Pues estas preguntas hoy, estas respuestas no las tenemos hoy porque no tenemos esta ciencia de datos. Las compañías van a continuar utilizando la ciencia de datos para tomar mejores decisiones. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial va a sustituir al talento, simplemente va a potenciar estas habilidades humanas para poder tomar mejores decisiones. Nos damos cuenta que ya la inteligencia artificial se está utilizando de manera masiva en empresas. Se están utilizando muchísimos algoritmos para identificar, por ejemplo, no solo los clientes, sino los perfiles de empleados, sobre todo en el tema del reclutamiento y la selección. Los chatbots que tenemos ya en los centros de servicios o en los autoservicios de empleados en procesos, en muchos procesos, tanto administrativos como, por ejemplo, con candidatos, compañías que ya están utilizando los wearables, estos dispositivos que nos dan información acerca del estado de salud y actividad de los empleados, que inclusive de manera preventiva muchos seguros ya están incentivando para evitar justamente el tema de tener siniestralidad, sino evitarlo. Realidad virtual o aumentada en temas de formación y capacitación, en donde un empleado puede acceder a estas plataformas y tener una visita a la planta sin correr el riesgo de que se vaya a quemar, se vaya a cortar o se vaya a caer, hacerlo directamente desde su laptop o desde su computadora, como debería ser, cada vez más con tecnología que se siente más real. En los procesos de onboarding, en los procesos de gestión del desempeño, también se está ya empezando a querer invertir muchísimo en estos algoritmos para los temas, por ejemplo, de los procesos de reclutamiento y de asignación de benchmarking salarial. Es decir, utilizar estas herramientas para poder predecir mejor cuál deberían ser los rangos y tomar mejores decisiones. No necesariamente que las plataformas y los algoritmos lo tomen, sino que nos ayuden a hacer mejores decisiones a nosotros. Y nos damos cuenta que pues muchas compañías ya están teniendo planes de inversión, no las compañías que quisiéramos, un cuarto de ellas en este estudio están empezando a apenas invertir en estas tecnologías. Lo positivo de esto, cuando le preguntamos tanto a los líderes como a los empleados de cómo se sienten con este tema, pues nos están diciendo que hay una preocupación mínima, pero hay esta preocupación de que el algoritmo los va a sustituir. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay gran aceptación porque el empleado puede tomar mejores decisiones utilizando esta ciencia de datos. Y efectivamente los directivos, los ejecutivos están sumamente contentos y confían en que la inteligencia artificial va a ser una buena inversión para hacia adelante. Este es el gran reto que tenemos. Ahora, hablando de la experiencia del colaborador, esto es importantísimo. Si ustedes hablan y meten a Google, mi trabajo es o mi jefe es, nos vamos a dar cuenta que hay un rompimiento de expectativas entre lo que las compañías están dando como esta experiencia y lo que los empleados quieren tener como la experiencia, ese contacto ágil, este contacto satisfactorio, ese contacto, si se puede, digital, y tener una buena experiencia, no tener puntos de dolor en ninguna de sus experiencias desde que entra, es más, desde que es candidato hasta que se retira. ¿Cómo hacemos que el colaborador tenga esas experiencias satisfactorias? Hoy, ¿qué nos dicen y por qué este deal está un poco roto? Primero, hay gran sensación de desigualdad. 3 de cada 5 colaboradores dice que no hay decisiones equitativas para la toma de decisiones en su salario o en sus promociones.
Un tercio de los empleados dicen que la automatización y se preocupa de que los puede reemplazar en los próximos 3 años. Hay un deterioro importante en la salud de los colaboradores, no solo desde el punto de vista físico, sino también del desgaste psicológico, como hablamos, y vamos a tener una charla, creo que el segundo día de nuestro foro, tercer día de nuestro foro, segundo, en donde vamos a hablar de este tema del burnout. Y es importantísimo que no se nos enfermen, porque ¿de qué nos sirve que tengamos a la mejor gente si no está sana de manera física, psicológica y también de su salud financiera? Y finalmente, ¿qué nos dicen? Las compañías están tomando decisiones sin tomarnos en cuenta. Hay esta falta de empatía en donde la organización no logra equilibrar las decisiones que tiene que tomar económicamente y la empatía a la hora de tomar estas decisiones con los colaboradores. En realidad aquí tenemos una gran oportunidad para rediseñarlo. ¿Cómo hacemos esto? Y este es el gran reto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fundamentalmente lo que creemos es que las organizaciones, en este caso Recursos Humanos, tiene una gran oportunidad para poder pues, hacer reingeniería de estos procesos, tener la oportunidad de reinventarlos. ¿Cómo? Primero, midiéndolos a través de escuchar a los colaboradores, a través de encuestas, a través de focus group digitales y preguntarles qué es lo que más odias, qué es lo que no te gusta de estar aquí en la compañía, qué cosas pudiéramos remover, esas piedritas en el zapato en tu experiencia, y escucharlos de manera empática. Segundo, diseñar esta nueva experiencia, tener a los centros de expertise, a cada uno de ustedes que se dedica a estos procesos, a diseñar mejores experiencias desde cero, diseñarlas, simplificarlas, eliminar estos puntos de dolor y finalmente implementarlas y facilitarlas a través de estos procesos y políticas de recursos humanos y si se puede, ¿por qué no?, utilizando plataformas y esta transformación digital. Lo que nos damos cuenta es que haciendo esas 3 cosas podemos tener que las experiencias de los colaboradores funcionen mucho mejor. Pues fíjense que muchas compañías están invirtiendo, la mayoría de ellas, aquí estamos hablando del cerca del 40%, ya en chatbots, en tecnología colaborativa de equipos remotos, en análisis de redes en la organización, sistemas de gestión de recompensas de manera digital, donde de manera inmediata ustedes pueden reconocer a cualquier colaborador, a cualquier jefe, sin tener que hacer un proceso, simplemente a través de un like, una plataforma. Herramientas de mentoring, por ejemplo, o atención remota. Muchas compañías lo han tenido que hacer ahora con el tema de la pandemia, lo que es la telemedicina. Nos hemos dado cuenta de que aún que los empleados dicen que los procesos de RH se han digitalizado, se han perdido muchas interacciones humanas y la verdad es que el 12% de los ejecutivos dicen que no están satisfechos con estas implementaciones. En realidad, por eso pensamos que esto va a ser una tendencia por los próximos años. Las compañías apenas están empezando a entender cuáles son estas grandes experiencias satisfactorias que quieren de cada uno de estos empleados, por lo cual están trabajando en lo que llamamos el modelo de interacciones objetivo. Así que con esto vamos a mejorar muchísimo esta transformación que estamos viendo. Y ahora, obviamente, viene el gran reto. ¿Cómo hacemos para que RH evolucione y cuál es su recompensa si lo hace de manera efectiva? Primero, nos damos cuenta que hay un gran foco en que esta parte administrativa de recursos humanos ya estemos trabajando en la automatización. Estemos trabajando en simplificar estos procesos, de nuevo tomando en cuenta las opiniones de los colaboradores, en cuáles son estos puntos de dolor, simplificándolos de una manera en donde RH pueda de manera rápida y de manera ágil responder a estas prioridades del negocio con agilidad, quitando toda esta burocracia y teniendo en cuenta con un enfoque en la empatía y en la escucha del colaborador. ¿Para qué? Para poder meter más tecnología en esta parte y tener mucho más gente trabajando en los centros de expertise, rediseñando estas experiencias y trabajando en las cosas como la cultura, que son ventaja competitiva para la organización. Orientándonos en los procesos que son claves, simplificándolos, utilizando design thinking o las técnicas de innovación para poder tomar estas decisiones en la gestión de talento mucho más ágil y digitalizando los procesos. Esto también nos va a dar mucho más tiempo y mucho más foco para que ustedes tengan tiempo de sentarse con sus directores generales, con sus equipos de liderazgo, a planear los temas estratégicos de las habilidades, de la composición de la fuerza de trabajo y planear ante todo con resiliencia los cambios que estamos enfrentando el día de hoy y los muchos más y retos que van a venir hacia adelante.
Este es el gran reto que estamos viendo aquí. Pues claro, el futuro no está escrito, es un gran futuro de oportunidades. Tenemos que aprovechar estas oportunidades para poder seguir nuestra transformación en la organización. Vamos a resumir cuáles son estas tendencias 2020 a 2030. Cuando hablábamos de enfocarnos en el futuro, ¿cuál es el foco? Es abrazar esta transformación y la flexibilidad como una medida para poder asegurar modelos de gestión mucho más ágiles y eficientes en costo. Trabajar en los trabajos de hoy y en los trabajos del futuro. Hacer que el trabajo trabaje para nuestra gente. En el tema de formar habilidades, muy importante asegurar que nos vamos a enfocar en la colaboración digital y en las habilidades digitales de futuro para tener esta adecuada convivencia entre la robótica y la automatización y aseguremos que potenciamos el talento humano poniéndole en sus manos data y poniéndole en sus manos plataformas para poder colaborar. Importantísimo la inversión que tenemos que hacer en el futuro para hacer este reskilling, jobskilling y poder competir contra estos mercados cada vez más globales. Un tercer punto es anticiparnos a través de esta gran tendencia que es percibir a través de la ciencia, anticiparnos a través de la inteligencia artificial a poder tomar a través de modelos y análisis predictivos mejores decisiones potenciando la intuición humana. No nada más tener la data, sino tener también las habilidades fundamentales del humano, las habilidades superiores para poder tomar las mejores decisiones con la ciencia de datos y lo mejor de su intuición humana. Penúltimo, energizar la experiencia. ¿Cómo aseguramos esta experiencia del colaborador de manera única en una interacción con la organización que sea satisfactoria por encima de los procesos, que sea digital y que sea súper ágil, enfocándonos muy importantemente en este bienestar físico, en este bienestar psicológico y financiero del colaborador? Y finalmente, RH, ustedes que tienen que hacer que esto suceda. ¿Cómo hacemos con este gran reto de no solo tener esta empatía en esta crisis de salud, sino tener la capacidad de poder entender cuáles procesos son clave en la organización que tenemos que simplificar y digitalizar, utilizando las herramientas de agilidad, utilizando analíticos y obviamente entrenándonos en estas habilidades digitales, que es fundamental que el día de hoy cada uno de ustedes tenga conocimientos pues, de lo que implica la tecnología, lo que implican los sistemas, las plataformas, el marketing digital y RH digital, los analíticos de data, los modelos predictivos y toda esa parte que es fundamental que hoy cada uno de ustedes tenga conocimientos. Y finalmente, pues estas competencias de manejar la paradoja y poder influir en la organización de una manera muy potente como alguien que se siente en la mesa del negocio y no que nada más está reaccionando, sino que se sienta a colaborar generando y gestionando la nueva agenda del negocio hacia el 2020-2030. Fundamentalmente eso es lo que vemos de las nuevas tendencias que vamos a ver y por eso pensamos que el mundo de trabajo cambió para siempre. Quiero empezar a cerrar esta conversación hablando de Diane Gerson. Diane decía que en realidad en este momento, en la última crisis, el CFO, que fue una crisis financiera, nos salvó, pero seguramente ya lo han escuchado en este momento en la que estamos hablando justamente de una crisis humana. Los CHROs, la gente de recursos humanos, la gente que está aquí escuchándonos, son los que tienen que poner estas respuestas a estas preguntas que no nos habíamos hecho. Esta es una gran oportunidad, una gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, poder acompañar a la dirección general y transitando en estos momentos de turbulencia, sabiendo que atrás de nosotros están pues obviamente miles de empleados y sus familias esperando que tomemos la mejor decisión en este momento. Hay que asegurar una gestión de personas mucho más empáticas, mucho más balanceada, mucho más transformacional y mucho más digital. Hay que evitar a toda costa regresar al viejo normal. Esto es fundamental. No queremos regresar al viejo normal. Posiblemente el viejo normal fue justamente el problema. Tenemos esta oportunidad y dejo finalmente esta cita que hace Klaus Schwab, el chairman del World Economic Forum, que dijo: esta pandemia representa una rara pero pequeña ventana de oportunidad para poder reflexionar, reimaginar y resetear nuestro mundo. Así que yo los invito a que reflexionen acerca de cómo el mundo de trabajo ha cambiado,
la responsabilidad, las áreas que tenemos ahora en donde nos tenemos que enfocar y bueno, trabajar como equipo, como comunidad de recursos humanos en asegurar que tenemos un mundo mejor por los próximos 10 años para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias, esto es lo que tenía que comentarles el día de hoy y ahora les pedimos hacer un break de 10 minutos y regresamos con ustedes en la siguiente presentación. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Hasta la próxima. Gracias.